Yo sigo buscando gente del servicio público, mujeres, hombres, que estén limpios, que estén haciendo las cosas bien, porque sí hay. Por ejemplo, este es un caso especial. Mauricio Curi González, porque él no ha estado en el servicio público toda su vida. No, él era un empresario choncho. Aquí, en Fernanda Talks Home. Mauricio Curi, pero si tenías tiendas, ¿de qué eran? ¿De abarrotes, La Hormiga o qué eran? No, empecé con La Hormiguita, pero llegué a tener una buena cadena de tiendas, pero durante 20 años que yo la empecé, y se me ocurrió meterme a la política en el momento más horrible de la política, Fer. No, me río, no sabría decirte, qué barbaridad. Pues ha habido bonitos momentos. ¿En la política? Sí. Mira, cuando fui presidente municipal, fui mucho más feliz de lo que soy ahorita como legislador. A mí me gusta mucho la parte ejecutiva y me gustó mucho ser presidente municipal y ahorita como estoy legislador, pues siendo coordinador, que ya ves cómo son las circunstancias de la vida, desgraciadamente por una desgracia, con lo de Rafa, me tocó, yo era vicecoordinador y me dieron la confianza a mis compañeros y al presidente del partido para ser coordinador, que por cierto no soy ni panista, fíjate. ¿Cómo crees? No soy militante. Por eso me cae bien el PAN, porque sin ser militante me han apoyado a ser candidato a presidente municipal, a ser senador y a ser coordinador de los senadores. Yo que toda mi vida estuve en la actividad privada, mi papá era hijo de libaneses y mi papá me sacó de estudiar a los 14 años, porque él decía que perdías los mejores años de tu vida estudiando. Así era así como pensaba mi viejo. Y me sacó de estudiar a esa edad y después teníamos un restaurante de comida árabe aquí en México, en el 85. Uh-huh. Y el restaurante se cayó en el 85. Yo fui a abrirlo. El terremoto. El terremoto. Y ya estaba 2 metros abajo cuando yo llegué a abrirlo. Y ahí no, entonces, y mi viejo, que era un tipazo, me dijo, pues mira, no te di carrera, pero te voy a dar la mejor carrera de todas. Te voy a hacer vendedor. El que sabe vender nunca se muere de hambre. Y ahí me puse con mi viejo en un carrito que teníamos ahí, color indefinido, viajando por todo el sureste y parte del Bajío, y nos fue bastante bien. Empezamos a crecer en el tema de las ventas. ¿Qué vendías? ¿Comida? No, vendía brasieres. ¡Ay, no, Mauricio! Vendíamos de todo. ¡Me hubieras guardado uno! No, me acuerdo. Yo creo que esa marca ya ni existe. Eran brasieres Divi Bra, vendíamos playeras, éramos agentes de ventas de muchas fábricas. ¿Divi Bra? Divi Bra, brasieres Divi Bra. ¿De Divi de Divina? De Divina. Te hablo que eso fue en 1986, imagínate, hace 34 años. Entonces era yo un chavito, tenía yo 16 añitos. Y la verdad que la pasamos muy complicado, mis papás y yo, y mis hermanos. Y de ahí, me acuerdo que mi hermano el mayor fue el que se puso a trabajar más fuerte por todos, y los demás a trabajar. Y mi papá y yo pues nos pusimos a vender. Y después, a los 18 años, me invitaron a ser socio de una empresa aquí en México. Y estaba yo bien chavito, y este cuate me hizo favor de me dio el 40% de la empresa, me dio coche, me dio sueldo. Como digo, nada más faltaba que me... ¿Y la empresa de qué era, Mauricio Curi? ¿Te acuerdas de la marca Halston? Sí, claro. Fabricábamos pants, conjuntos deportivos Halston. Y después me fue muy bien. Esta persona, que lo quiero muchísimo, es un paisano, él se llama Antonio Chacra. Él me enseñó a administrar. Mi papá me enseñó a vender y él me enseñó a administrar. Y después se nos ocurrió, ¿alguna vez has tenido negocio familiar tú, Fer? Fíjate que no, bueno, el de mi papá, que es de limpieza, pero pues yo me fui por otro rumbo, pero él tenía, y lo sigue teniendo todavía, se fue a San Luis Potosí a abrirlo. Los negocios familiares son horribles, es una cosa espantosa. Pues sí. Porque después me salgo de México, me voy a Querétaro, porque me estaba yo enamoradillo de una niña de Querétaro. Me voy a Querétaro y nos juntamos mis hermanos y yo a poner el negocio. Y la verdad es que nos costó mucho trabajo. Éramos muy buenos vendedores, pero tuvimos muchos problemas ya grandes todos. Ahí me casé, y de recién casado
me quedo sin chamba, porque en el 95 quebramos muchísimo, quebramos horrible en el 95, ¿te acuerdas de esa crisis tan espantosa? Hombre. Y después me caso con la que ahora es la dueña de mis quincenas, y la verdad esta se ha rifado muy fuerte, porque de la noche a la mañana me quedo sin negocio, debiendo hasta la camisa. Es que todos, ¿te acuerdas que habían suicidios? Es que sí te dan ganas de matarte, de veras, una cosa espantosa. Debes una lana. ¿Sí lo sentiste, Mauricio, de veras ganas de no estar? Sí, porque mira, diario te llegan a cobrar. Sientes que pierdes prestigio. Ya te llegan a cobrar, no tienes para pagar. Me acuerdo que me llegaba Hacienda, me llegaba el Seguro Social, me llegaba el Infonavit, me llegaban los acreedores, y es horrible de ver y no tener para pagar. Y ahí sabes quién se rifó fuerte, mi señora, porque ella se puso a vender Mary Kay, ¿te acuerdas de Mary Kay? Bueno, creo que tú Por supuesto. Y ella es de una familia, su familia tenía más o menos, bueno, tiene más o menos la anilla, y la verdad que ella en esa parte se rifó fuerte conmigo, y yo me puse a buscar trabajo. Yo pensé que iba a encontrar trabajo luego, pero ponte a buscar trabajo sin secundaria, Fer. No, entonces, pues ahí sí tu papá, entiendo lo de los 14, pero luego... Pero entonces ahí sí me costó. Me acuerdo que me fui, ¿te acuerdas de Blockbuster? Sí, claro. Me fui a pedir trabajo a Blockbuster y me ¿Atender? dijeron que no, por no ¿Te tener dijeron yo que no? porque no tenía yo la secundaria. Entonces, me acuerdo, pero todo eso pues me fue forjando. Al fin y al cabo, y puse todos los negocios que te puedas imaginar. Empecé a poner autolavados, empecé a poner taquerías, todo. ¿Le pegaste algo? Sí, le pegué a mis tiendas. Ya en el 97 le pegué a mis tiendas, gracias a mi mejor amigo que él empezó con una tienda. Me dijo, tú también pon tienda. Ah, no, primero un cuñado mío me prestó lana, fíjate, para poner un negocio. Un cuñado mío me prestó lana para poner un negocio, y de ahí me empezó a ir un poquito mejor, pero cuando le pegué bien fue gracias a un gran amigo mío que todavía es mi hermano, que me dijo, métete a las tiendas, y al Grupo Modelo, que me apoyó en aquella época para poner tiendas, y me fue muy bien con las tiendas. Ahí sí ya le pegué fuerte, y sí hice mi secundaria, mi prepa y mi carrera, y empecé una maestría. Pero sí ya fue mucho tiempo. Mauricio, ¿cómo llevas esa...? A ver, luego yo no sé, yo sí quiero saber el día que decidiste meterte de senador. Espérame tantito, ahorita vengamos a eso, pero ¿cómo llevas la parte de empresario, de emprendedor, ahorita tu chamba actual, que es de funcionario público? Sí, mira, la vida te va llevando, Fer. Yo me fue bien en los negocios, pero después de muchos negocios que me fue muy mal. Y ya que me fue bien, es lo que me dice mi esposa, ¿qué necesidad tienes de meterte a la política? Pues ya cuando estamos bien y que ya te puedes, pues tienes una tranquilidad económica. Y la verdad yo creo que para ser un buen político no tienes que vivir de la política, y eso me permite tener mucha libertad para decir lo que yo quiero. Y por lo tanto, esa tranquilidad pues me deja que si mañana me quedo sin chamba, pues francamente no vivo de la política. Y creo que sí siento como una especie, y no lo digo de forma romántica, sí creo que hay que meternos como servidores públicos, aquellos que creemos en un mejor país. Estamos de verdad, Fer, bien frustrados porque tenemos todo para ser el mejor país del planeta, y estamos muy lejos de serlo por falta, no nada más del gobierno, creo que también de la falta de participación ciudadana. Es que no crecimos con participación ciudadana, Mauricio. ¿Cómo puedes desde tu trinchera alimentarla? Estaría muy interesante ver, porque yo, por ejemplo, oigo a los chavos hablar de políticos y de política y digo, qué barbaridad, pero terrible, caray. No, por eso me doy a la tarea en Fernanda Talks Home de conseguir gente que sí, funcionarios públicos que sí le están haciendo bien, como tú. Sí, bueno. Gracias, no, te lo valoro infinitamente, Fer. Yo creo más en el prestigio que en el dinero. Lo que pasa es que yo fui presidente, yo veo que hay muchas formas de poder apostarle a tu país. Yo fui presidente de la Cámara de Comercio, fui presidente de Coparmex, y de ahí me invitaron a ser candidato a presidente municipal. No sé si oyen algo, si le pueden bajar. Algo se empezó a oír ahí, se metió el chamuco. Sí. Apaguen. Ay, qué raro. Qué cosa tan horrible, ¿eh? Ay, no, a ver, espérate. No, pues está pasando un camión. Es de Carlos. No, ¿eh? Ahí está ya. Oye, ¿tú crees en las cosas así paranormales y esas?
A eso sí me da miedo. Los espantos sí me dan miedo, ¿eh? Los espantos y los de Morena sí me dan miedo. Esos te han asustado. Sí, y al país. Pero bueno, también llegaron yo creo que fue culpa de todos nosotros, inclusive del PAN, del PRI, de los empresarios, que esté el país como está. Es así, no creo que sea nada más, hay que asumir la responsabilidad cada quien, y Morena ganó y ganó por mucho. Y yo creo ¿Qué que, hicimos mal? ¿Qué hicimos mal, Mauricio? mira, yo creo que lo que pasó en el PAN, por ejemplo, en mi partido, estoy convencido que lo que pasó es que se alejó del ciudadano. ¿Se alejó? Se alejó del ciudadano y eso la gente se lo cobró. Durante 5 años dejaron de recibir militantes y eso te hizo ser un partido viejo, un partido alejado de la realidad. El PRI le dieron una segunda oportunidad y el PRI fue muy frívolo, muchos escándalos de corrupción y muchos excesos. Y el empresario dejó, yo me acuerdo que mi papá mi papá, cuando los empresarios de antes, pues conocían a todos por su nombre, eran una especie de ayuda total todo el tiempo para los empleados y dejaron de irse por la parte humana para irse por la parte financiera, es decir, no están pensando en los siguientes 10 años el empresario, está pensando en el siguiente trimestre, cuánto va a tener de utilidades, cómo le va a hacer, no están pensando en una trascendencia. Eso desde mi punto de vista. Y lo he comentado con muchos empresarios. ¿Cuántos empresarios no hay que no le cambian los baños a la fábrica, lo que se compran camionetas nuevas o que mandan a los hijos de una forma de excesos, creo yo? Y creo que esa injusticia es lo que ha tenido el país, se nos los cobraron hace 2 años. Y el país es un país muy injusto, Fer, no solamente entre los que tienen y no tienen, es un país muy injusto porque muy pocos pagamos muchos impuestos, porque no todos tienen la misma posibilidad de tener la misma educación. Es un país injusto de muchas maneras y creo que eso es lo que nos cobraron hace 2 años. Pero creo que si en el próximo año lo arreglamos, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que sea un verdadero, que nos demos cuenta, una buena sacudida, esto que sucedió hace 2 años, para que nos demos cuenta que tenemos que participar en la política para que no pase lo mismo. Pero ahí te va. ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Cómo estás convenciendo a la gente de no votar por la mayoría? Porque nadie está diciendo que fuera algún partido, sino simplemente que no sea mayoría. Sí, es importante que haya contrapesos, pero en este momento, Fer, la verdad es que la oposición soy yo y somos una oposición que tenemos unas limitantes muy grandes. El verdadero contrapeso es el ciudadano. Y lo vimos, por ejemplo, cuando querían hacer un cambio a la ley de presupuesto, cómo la sociedad civil se movió, le avisó a todos los legisladores para que no nos moviéramos y que no la aceptáramos. Creo que eso es lo que tiene que ver. Bueno, yo me puse rejega, pero no tienes una idea, te voy a mandar el audio. Sí, lo vi. El de hoy de la salud mental. Ah, no, ese no lo vi. No, bueno, Monreal activó, luego. Todos los trolls. Porque ahora ya no son voto por voto, es vote for vote. Por voto, sí. Por allá tiene que ir el tema, pero fíjate, de veras, de recular una ley como la de la salud mental, pues es una locura. No. Sí, creo que se tiene que revisar mucho más. Mira, yo ahora que me metí al tema legislativo, Fer, de verdad sí es de miedo la forma en que se hacen las leyes. Alguna vez decía un primer ministro de Alemania que ojalá y los alemanes nunca se den cuenta cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes. Y créeme que en México se hacen las leyes muchas veces, no para ver qué es lo que más necesita el país, sino para ver cómo sales en los noticieros de la noche. Y creo que eso, desde mi punto de vista, es lo que no nos ha permitido que tengamos las leyes que México necesita. Bueno, ¿y cómo te estás aventando el tiro? ¿Cómo le estás haciendo para decir, oye, no, esto no? ¿Cómo te estás imponiendo? ¿Cómo estás trabajando? Este bloque de contención, la verdad es que he trabajado muy bien con el PRI. Tengo muy buena relación con el coordinador del PRI, Osorio Chong, con todos los que están trabajando ahí. Tengo un gran grupo, Fer, en el PAN tengo un gran grupo que saben mucho más de política que yo y ahora es entendido, pues he podido trabajar. Está Josefina Vázquez Mota, está Dante, está Madero, está Damián Cepeda, Lupita Murguía, Kenia López, La Güera, Julián Rementería,
Xóchitl Gálvez, es decir, tengo un gran equipo. Y aquí para mí ha sido una de verdad maestría estar aquí en el Senado, pues para conocer cómo tratar con todas las fuerzas políticas, y espero que eso me sirva para mi futuro. Pues, Mauricio, no te vayas a embarrar de lodo, por favor, porque pues necesitamos gente como tú. Oye, Fer, mira, tengo 51 años. Mi papá de verdad me enseñó que vale mucho más el prestigio que el dinero. Yo no voy a dejar rico a mi hijo, no me interesa dejarlo rico, pero sí tengo la obligación de dejarle un buen nombre. Y él se llama como yo. Aunque aún así te tengo que decir que me han atacado, Fer, de decir millones de cosas, pero cuando tú estás tranquilo y sabes de dónde vienes y lo que he hecho durante toda mi vida, y que me ha ido muy mal muchas veces, pero me ha ido también muy bien, como me fue con mis tiendas, me da tranquilidad. Cuando busqué qué estabas haciendo, porque me estoy dando la tarea de buscar y somos más los buenos, ¿no? Hay gente que está haciéndolo bien y trabajando como debe de ser, pero fíjate que me encontré y eso me gustó porque te han atacado y te han dicho, bueno, pero no hay nada comprobado. Y no lo van a comprobar nunca, y más, el día que me compré, me bajo. Lo dicen, fíjate que hubo una campaña bien fea, decían que era yo guachicol. O sea, en mi vida he tenido una gasolinera ni cerca, ni me interesaría, y nunca ha sido, o sea, lo que tengo ha sido gracias de verdad a trabajo de muchos años. Eso fue cuando vino la explosión, ¿verdad? Cuando vino, después de la explosión, cuando el presidente, cuando le echaron la culpa a una lucha a los guachicol, decían que fue culpa mía que no había gasolina en Querétaro, porque era yo guachicol. O sea, me dolió muchísimo, porque se siente horrible que te difamen. Y después con Caja Libertad decían que era yo dueño de Caja Libertad, que era yo socio de Salinas de Gortari, socio de Peña Nieto. Y la verdad, si yo fuera socio o fuera dueño de Caja Libertad, pues lo diría. Y no, o sea, fue un tiempo muy complicado, porque es muy fácil mediáticamente terminar o difamar a una persona. Pues es que el Estado de Derecho es lo que tenemos que trabajar importantemente, porque en otros países te calumnian y vas para afuera. Tú lo estás diciendo, Fer. Todo el mundo dice que nuestro país necesita educación. Y sí, pero yo creo que todavía antes que eso ocupamos Estado de Derecho. Claro. Y si para eso se ocupan instituciones bien sólidas. Y las instituciones de nuestro país en este momento se están tambaleando. Bueno, no nos falles, Mauricio Curi González. Te lo prometo, mi Fer, te lo prometo. Si te rajas, ¿eh? No. Bueno, no te la acabas. Fer, el que es valiente no se arrepiente. Oye, para despedirnos, ¿qué estás aprendiendo de este encierro? Pues bueno, no estás encerrado, estás trabajando, pero ¿qué reflexión nos darías a todos los que estamos viendo Fernanda Talks Home? Pues yo creo que es un momento de darnos cuenta que lo que hacemos sí le pega a todos los demás. El tema de la convivencia familiar, te das cuenta que es mucho más complicado de lo que te imaginabas. Yo, Frank, siempre me gusta estar fuera y haciendo algo, y estando en mi casa pues me ha complicado mucho, pero también me ha servido mucho para estar con mis hijos y para estar con mi familia. Yo te mando un beso, Mauricio, inmenso. Gracias, mi Fer. Si algún día quieres reactivar la hormiguita, me avisas. Claro. Yo le entro. Sí. Gracias, sí, Fer. Y vente a Querétaro, que aquí te quieren mucho y han hecho un buen trabajo aquí. Ya sabes que te admiro muchísimo. En Querétaro te queremos muchísimo. Eres súper valiente y muchas gracias por estar aquí, por platicar con un servidor, que para mí eso es algo que nunca me imaginaba, que una personalidad como tú me pueda entrevistar. Muchas gracias, Fer. Ay, Mauricio, te estimo enormemente. Te mando un beso y me da gusto encontrarte a ti, a Luis Nava, me da gusto encontrarme a Arturo allá de Tijuana, ¿me entiendes? Me da gusto encontrarme a Taboada, me da gusto encontrarme gente que lo está haciendo bien. Y aquí somos más los buenos. Que te vaya muy bien, Mauricio, cuídate. Muchas gracias, mi Fer, un beso, gracias a ti. Saludos en casa. Pues esto es Fernanda Talks Home y tenemos mucho más que compartir esta semana, así es que pendiente, a ver quién más viene o a casa de quién voy.